El bastón se partió bajo la intensidad de los golpes. Tras el ataque, Hyde se alejó con rapidez, dejando al hombre tendido en la calle. La criada perdió el conocimiento. Cuando despertó y dio aviso a las autoridades, se descubrió que la víctima era Sir Danvers Carew, miembro respetado del Parlamento. El crimen causó conmoción inmediata. La brutalidad del ataque no tenía explicación aparente. Hola y bienvenidos, yo soy Gaby García. El día de hoy te traigo el resumen completo del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, la novela que Robert Louis Stevenson publicó en 1889 y que se convirtió en un clásico del terror psicológico. A través de testimonios y confesiones, esta historia nos muestra la lucha entre la parte luminosa y la parte oscura del ser humano. Acompáñame y vamos a comenzar. El abogado Gabriel John Utterson solía pasear los domingos con su pariente Richard Enfield por las calles tranquilas de Londres. Caminaban sin prisa y hablaban poco. Durante uno de esos recorridos pasaron por una calle lateral, limpia y silenciosa, donde destacaba una puerta vieja y sin ventanas, incrustada en una pared larga y descuidada. La puerta estaba gastada, sin timbre ni aldaba, y parecía no tener uso alguno. Al verla, Enfield recordó un hecho ocurrido tiempo atrás. Una noche, al volver tarde, vio a un hombre pequeño y de aspecto desagradable chocar con una niña que corría por la calle. El hombre no se detuvo, pasó sobre ella y siguió caminando con frialdad. Los gritos atrajeron a vecinos y el hombre fue rodeado y obligado a reparar el daño. Para evitar un escándalo público, aceptó pagar una suma considerable y regresó con un cheque firmado por el Dr. Henry Jekyll, un médico respetado y conocido en la ciudad. Aunque el documento parecía legítimo, el hecho resultó inquietante, pues el hombre que causó el daño no tenía apariencia ni modales que lo vincularan con alguien como Jekyll. Aquel hombre se llamaba Edward Hyde. Utterson escuchó el relato con atención. La inquietud aumentó cuando Enfield señaló la misma puerta como el lugar al que Hyde había entrado esa noche. El abogado reconoció la construcción. La puerta daba a un edificio que formaba parte de la casa del Dr. Jekyll, aunque se encontraba separada de la entrada principal. La relación entre Jekyll y Hyde, hasta entonces desconocida para Utterson, comenzó a preocuparlo. La puerta abandonada, el cheque y el comportamiento de Hyde formaban un conjunto difícil de explicar. Desde ese momento, la figura de Hyde quedó asociada en la mente del abogado con una amenaza latente y el nombre de Jekyll con un misterio que apenas empezaba a tomar forma. Tras el paseo, Utterson regresó a su casa con el recuerdo de la puerta y el nombre de Hyde ocupando su pensamiento. La inquietud no era nueva. Tiempo atrás, al redactar el testamento del Dr. Henry Jekyll, Utterson había quedado perturbado por una cláusula precisa. En caso de desaparición o muerte del médico, todos sus bienes pasarían sin condiciones a Edward Hyde. El abogado había intentado oponerse a ese documento, pero Jekyll se mostró firme y pidió que se respetara su voluntad. Esa noche, Utterson durmió mal. Soñó con una figura que se deslizaba por las calles de Londres, entrando por la puerta abandonada y acercándose al lecho de Jekyll. La imagen no era clara, pero el malestar persistía al despertar. Desde ese momento decidió ver a Hyde con sus propios ojos. Durante varios días rondó la calle de la puerta, esperando encontrar al hombre descrito por Enfield. Finalmente lo vio entrar en el edificio. Hyde era bajo, de movimientos ágiles, y causaba una impresión inmediata de rechazo, difícil de explicar con rasgos concretos. Al hablar, su voz resultaba desagradable y su actitud fría. Utterson se presentó como amigo de Jekyll. Hyde respondió con ironía y permitió que el abogado leyera la dirección de su domicilio. Luego entró por la puerta y desapareció. Poco después, el abogado acudió a la casa principal de Jekyll con la intención de advertirle. El médico lo recibió con cordialidad, pero evitó dar explicaciones claras. Admitió conocer a Hyde y afirmó que podía liberarse de esa relación cuando lo deseara. Pidió a Utterson que respetara su silencio y que, llegado el caso, protegiera los derechos de Hyde. Utterson se marchó sin respuestas. La certeza de que Jekyll
se encontraba atado voluntariamente a un hombre como Hyde, no trajo alivio alguno, sino una preocupación más definida y constante. Poco tiempo después, el Dr. Jekyll ofreció una cena en su casa. Entre los invitados se encontraba Utterson, quien aprovechó la ocasión para observar con atención al anfitrión. Jekyll se mostró animado, cortés y de buen humor. Conversó con naturalidad y no dio señales de incomodidad. Sin embargo, al retirarse los demás invitados, Utterson abordó el tema que lo inquietaba. El abogado habló con franqueza sobre el testamento y sobre Hyde. Jekyll escuchó sin alterarse. Declaró que la preocupación era innecesaria y que Hyde no representaba un peligro para él. Afirmó que la relación entre ambos era un asunto privado y que estaba basada en un conocimiento profundo de las circunstancias. Insistió en que, si llegaba el momento, podría deshacerse de Hyde sin dificultad. Utterson expresó su temor de que Hyde estuviera aprovechándose de Jekyll o ejerciendo algún tipo de presión. El médico negó esa posibilidad. Reconoció que el nombre de Hyde resultaba desagradable y que no deseaba oírlo con frecuencia, pero aseguró que su confianza en el control de la situación era absoluta. Pidió nuevamente que se respetara su voluntad y que si él llegaba a desaparecer, Utterson cumpliera con las disposiciones del testamento. La conversación no avanzó más allá de ese punto. Jekyll mantuvo un tono firme y tranquilo, sin mostrar nerviosismo. Utterson, aunque insatisfecho, percibió que insistir solo provocaría un distanciamiento. Al despedirse, observó que la calma del doctor no era fingida, sino una convicción que parecía sostenerse en razones que no quiso revelar. Al salir de la casa, el abogado comprendió que el misterio no se aclararía por medio de advertencias directas. Jekyll había decidido seguir su propio camino y cualquier intento de intervenir solo reforzaría su silencio. Casi un año después de los hechos anteriores, Londres vivía una noche tranquila y despejada. Una criada, desde la ventana de una casa cercana al río, observaba la calle iluminada por la luna. Vio a un hombre de avanzada edad acercarse a otro más joven que caminaba solo. El anciano se dirigió a él con cortesía, como si pidiera una indicación. El hombre joven era Edward Hyde. La conversación duró apenas unos instantes. Sin motivo aparente, Hyde reaccionó con violencia. Golpeó al anciano con un bastón, primero con furia y luego con una fuerza descomunal, hasta derribarlo. Continuó golpeándolo incluso después de que el cuerpo quedó inmóvil. El bastón se partió bajo la intensidad de los golpes. Tras el ataque, Hyde se alejó con rapidez, dejando al hombre tendido en la calle. La criada perdió el conocimiento. Cuando despertó y dio aviso a las autoridades, se descubrió que la víctima era Sir Danvers Carew, miembro respetado del Parlamento. El crimen causó conmoción inmediata. La brutalidad del ataque no tenía explicación aparente. La policía inició la investigación y encontró en el cuerpo una carta dirigida a Utterson. Por ese motivo, el abogado fue convocado. Al conocer los detalles, reconoció el bastón roto como un obsequio que él mismo había regalado años atrás al Dr. Jekyll. Además, confirmó que la descripción del agresor coincidía con la de Edward Hyde. Utterson acompañó al inspector hasta la vivienda de Hyde. El lugar se encontraba desordenado y abandonado. Entre los objetos hallados había restos de ropa quemada, pero Hyde ya no estaba allí. Todo indicaba que había huido. A partir de ese momento, el nombre de Edward Hyde quedó asociado públicamente a un asesinato, y la sospecha que pesaba sobre su vínculo con Jekyll se volvió imposible de ignorar. Después del asesinato de Sir Danvers Carew, el Dr. Jekyll pareció cambiar de manera notable. Durante un tiempo dejó de recibir visitas y se mantuvo apartado de la vida social. Cuando Utterson acudió finalmente a verlo, encontró a un hombre visiblemente aliviado. Jekyll declaró que Hyde había desaparecido para siempre y que aquel episodio pertenecía al pasado. Afirmó haber roto toda relación con él y aseguró que ya no volvería a ser mencionado. Jekyll se mostraba amable y tranquilo. Durante la conversación, entregó a Utterson una carta que, según explicó, había sido escrita por Hyde la noche anterior a su desaparición. En ella, Hyde se despedía y pedía que no se le buscara más. Jekyll solicitó al abogado que examinara el documento y determinara si podía servir para protegerlo de cualquier implicación legal. Utterson llevó la carta a su despacho y la mostró a su empleado, el señor Guest, experto en caligrafía. Tras examinarla,
Gast observó una notable similitud entre la escritura de Hyde y la de Jekyll, aunque con diferencias deliberadas en la forma de las letras. La conclusión fue clara, ambas parecían provenir de la misma mano. Esta revelación perturbó a Utterson. Si Jekyll había escrito la carta, entonces estaba encubriendo a Hyde o implicándose de manera directa en su huida. El abogado decidió guardar silencio, consciente de que una acusación abierta podría causar un daño irreversible. Sin embargo, la certeza de que Jekyll había cruzado un límite moral quedó firmemente establecida. Aunque el doctor aparentaba haber recuperado la calma, el episodio de la carta introdujo una duda que no pudo ser disipada. La relación entre Jekyll y Hyde, lejos de haberse resuelto, parecía haber entrado en una fase más peligrosa y oculta. En uno de sus paseos habituales, Utterson y Enfield pasaron frente a la casa del Dr. Jekyll. Al llegar al patio trasero, vieron al médico sentado junto a una ventana abierta, apoyado en el marco. Jekyll lo saludó con cortesía. Su rostro parecía pálido y cansado, pero su trato era sereno. Utterson se detuvo y sostuvo una breve conversación con él. Jekyll comentó que llevaba una vida cada vez más retirada y que no recibía visitas. Aunque hablaba con calma, su expresión transmitía tensión. De manera repentina, el rostro de Jekyll se alteró. Su expresión cambió con rapidez, como si hubiera sido invadido por un sobresalto interno imposible de controlar. Sin pronunciar palabra, mostró un gesto de terror y angustia. Antes de que Utterson pudiera reaccionar, la ventana se cerró bruscamente, dejándolos solos en el patio. Ambos hombres permanecieron inmóviles durante unos instantes. Ninguno intentó explicar lo ocurrido. El cambio en Jekyll había sido tan repentino y absoluto que cualquier comentario resultaba innecesario. Enfield fue el primero en apartar la mirada y proponer que continuaran su camino. Utterson aceptó sin protestar. Lo que habían presenciado no admitía interpretación sencilla. El médico no parecía enfermo en el sentido habitual, ni dominado por una emoción pasajera. La escena reforzó la impresión de que Jekyll estaba sometido a una fuerza interna que escapaba a su voluntad y que su situación se había vuelto más grave de lo que cualquiera estaba dispuesto a admitir. Poco después del incidente de la ventana, Utterson recibió una visita urgente del mayordomo de Jekyll, el señor Poole. El sirviente estaba visiblemente alterado y pidió al abogado que lo acompañara de inmediato a la casa del doctor. Según explicó, algo grave ocurría en el laboratorio. Jekyll llevaba varios días encerrado, no permitía que nadie lo viera y enviaba mensajes contradictorios. Además, Poole afirmaba que la voz que ahora se escuchaba desde el interior no parecía la de su amo. Utterson accedió a acompañarlo. Al llegar, encontraron la casa sumida en una gran tensión. Los sirvientes se movían con cautela y hablaban en voz baja. Poole condujo al abogado hasta la puerta del laboratorio, desde donde se oía una voz que suplicaba por ciertos productos químicos. Utterson reconoció que aquella voz no coincidía con la de Jekyll, era más aguda y transmitía una urgencia desesperada. Utterson llamó a la puerta y exigió ver al doctor. Desde el interior llegó una respuesta alterada, negando la entrada y pidiendo más tiempo. Poole explicó que había visto a la figura que se movía dentro del laboratorio y que su estatura y apariencia no correspondían a Jekyll. Convencido de que se estaba encubriendo un crimen, Utterson tomó una decisión inmediata. Ambos hombres reunieron a los sirvientes y regresaron al laboratorio. Tras advertir una vez más, forzaron la puerta. En el interior encontraron el cuerpo de Edward Hyde, tendido en el suelo y aún tibio. Había ingerido veneno y su rostro mostraba una expresión de angustia final. Jekyll no se encontraba en ninguna parte. El laboratorio estaba intacto, sin señales de lucha. Sobre la mesa había frascos, cuadernos y documentos cuidadosamente ordenados. La desaparición del doctor, unida a la presencia del cuerpo de Hyde, planteó una conclusión inquietante. Utterson comprendió que la verdad se encontraba en los papeles que Jekyll había dejado atrás y que solo a través de ellos podría explicarse lo sucedido. Entre los documentos hallados en el laboratorio, Utterson encontró un sobre dirigido a él, escrito por el doctor Asti Lanyon. En la nota se indicaba que su contenido no debía ser leído hasta después de la muerte o desaparición de Henry Jekyll. Dado que ambas condiciones parecían cumplidas, Utterson procedió a abrirlo. El texto contenía el relato de una experiencia ocurrida meses atrás, poco antes del deterioro definitivo de Lanyon.
El médico explicaba que había recibido una carta urgente de Jekyll en la que se le pedía ayuda inmediata. En ella Jekyll solicitaba que se recogiera un cajón específico de su laboratorio y que, esa misma noche, se recibiera en casa de Langdon a un mensajero que acudiría por los objetos contenidos en él. La carta insistía en la absoluta necesidad de seguir las instrucciones sin cuestionarlas. Langdon obedeció, aunque con inquietud. Más tarde, esa noche, llegó a su casa un hombre de aspecto desagradable y nervioso, Edward Hyde. Su comportamiento era impaciente y su ansiedad evidente. Exigió acceso inmediato a los objetos traídos del laboratorio y procedió a preparar una mezcla con los productos químicos. Langdon observó el proceso con creciente alarma. Una vez terminada la preparación, Hyde bebió la sustancia. De inmediato su cuerpo comenzó a sufrir una transformación violenta. Su estatura cambió, sus rasgos se alteraron y su figura adquirió una apariencia distinta. Ante los ojos de Langdon, Edward Hyde desapareció y en su lugar surgió Henry Jekyll. La revelación resultó insoportable para Langdon. La experiencia destruyó sus convicciones científicas y quebró su salud. El relato concluía con la certeza de que Jekyll y Hyde eran la misma persona, unidas por un experimento que había traspasado los límites de la naturaleza. El último documento encontrado por Utterson estaba escrito por el propio Henry Jekyll y llevaba por título una confesión completa. En él, el doctor relataba su historia con orden y claridad. Desde joven había reconocido en sí mismo una división profunda entre sus impulsos morales y sus deseos ocultos. Aunque mantenía una reputación respetable, llevaba una vida interior marcada por contradicciones que no podía conciliar. Movido por esa observación, Jekyll se dedicó a investigar la naturaleza dual del ser humano. Llegó a la conclusión de que el hombre no es una unidad, sino una combinación de elementos opuestos. Tras largos experimentos, desarrolló una sustancia capaz de separar esas dos facetas. Al ingerirla por primera vez, experimentó una transformación física completa. Su cuerpo adoptó una forma distinta, más pequeña y violenta. Así nació Edward Hyde. Como Hyde, Jekyll se sintió libre de las restricciones sociales y morales que lo limitaban. Durante un tiempo alternó entre ambas identidades, creyendo tener el control. Sin embargo, Hyde comenzó a manifestarse con mayor frecuencia y sin necesidad de la sustancia. El asesinato de Carew marcó el punto de quiebre. Jekyll intentó abandonar definitivamente a Hyde, pero descubrió que la transformación se producía de manera espontánea. La escasez de un componente esencial en la fórmula agravó la situación. Los nuevos preparados ya no producían el efecto deseado. Jekyll comprendió que estaba perdiendo la capacidad de elegir quién sería. Encerrado en su laboratorio, dependía cada vez más de la sustancia para recuperar su forma original. Al final, consciente de que Hyde terminaría por dominarlo, Jekyll decidió poner fin a su existencia. El veneno que hallaron en el laboratorio estaba destinado a impedir que Hyde siguiera viviendo bajo su nombre. La confesión concluía con la certeza de que ambos compartían un mismo destino y que la desaparición de uno implicaba necesariamente la del otro. La historia del Dr. Jekyll no termina con un enfrentamiento final, sino con una explicación. Todo lo ocurrido se entiende cuando se revela que Hyde nunca fue un extraño, sino una parte separada del mismo hombre. Jekyll creyó que podía dividir su naturaleza y controlar el resultado, pero esa división terminó por dominarlo. No hubo intervención externa ni salvación posible, solo la consecuencia directa de una decisión. Esta obra nos deja la idea de que aceptarnos por completo, con luces y sombras, quizás sea menos peligroso que pretender ser solo una parte de lo que somos. Gracias por ver el video y nos encontramos en la próxima historia.